Hola mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga en esta tarde. Estamos contentos de poder proseguir en esta serie que comenzamos allá en el mes de julio, Juegos de Verano, haciendo énfasis en los Juegos Olímpicos. Hemos hablado de varios deportes que hemos sacado algunas enseñanzas bíblicas de cada uno de estos deportes y esperamos que esto sea de bendición para usted, incluyendo el mensaje del día de hoy. Esta tarde vamos a hablar de uno de los deportes que se llama la carrera de relevo. La carrera de relevo consta de 4 corredores que se establecen en la pista. Y cómo funciona es que el primer corredor, sale de la meta llevando este patón, se llama en inglés, pero en español se llama, con relación a la carrera, se llama testigo. Entonces el primer corredor sale de la meta corriendo a toda su velocidad, lo espera a su compañero en 100 metros, lo espera a su compañero y él, el primer corredor, corre a toda la velocidad y traspasa este testigo al otro corredor, quien también corre otra distancia de otros 100 metros y este proceso se da en 4 veces. Ahora, hay que decir que en este proceso de pasar este testigo al otro corredor, hay un espacio limitado que tienen para pasarlo. Ahora, en el proceso de pasarlo, lo interesante es que algunos fallan en dárselo porque tienen que dárselo corriendo y a algunos se les cae. A medida que se les cae, corren el riesgo de todo el equipo pierde obviamente su competencia. Y eso es lo trágico de esto. Así que hay una especie, un cálculo, un error de cálculo, una vacilación en cualquier momento durante el proceso de la transferencia del testigo puede cortarle o costarle la carrera. Y entonces es importante el proceso. Muchos de nosotros como padres, abuelos, pastores, maestros, cristianos, hemos comenzado a tener y a sentir que de alguna manera nosotros hemos fallado y estamos perdiendo la carrera porque hemos dejado caer el testigo que debemos pasarle a la otra generación. Porque el tema de hoy es el siguiente, es pasando el testigo a la próxima generación. Y esta es una gran responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en pasar este testigo o pasar, escúcheme bien, nuestros valores cristianos a la próxima generación. Entonces, a veces nosotros estamos perdiendo la carrera, de alguna manera hemos amortiguado la transferencia, de alguna manera hemos dejado de caer el testigo y durante la transferencia entre nosotros y nuestros hijos. Y ese es el temor de la mayoría. Por ejemplo, John Maxwell, este escritor y pastor, dice lo siguiente. Dice que los padres de hoy comenzamos a tener temor, fíjese bien, el temor número 1 que nosotros tenemos es que no estamos transmitiendo nuestros valores morales, nuestros valores de fe a nuestros hijos. Ese es el temor de los padres, los abuelos del día de hoy. Y él sigue diciendo, dice que no es de extrañarse que cuando lo piensas y miramos a una sociedad, por ejemplo, en la que el embarazo de las adolescentes ha aumentado un 500% en los últimos 30 años. Él incluso dice que el suicidio entre los jóvenes ha aumentado en un 300% en el mismo periodo, es el mismo periodo de 30 años. Y esto es lo interesante, dice que miramos a nuestro alrededor una sociedad en la que 100 adolescentes, a 1000 adolescentes, abortan cada día en este país.
Observamos en una sociedad que por ejemplo, que más de 4,000 personas al día son infectadas con enfermedades venéreas sexuales. Eso es interesante. Entonces, comenzamos como papás, como mentores, y comenzamos nosotros a tener temor de que de esa sociedad, de esa cultura de la que acabo de describir con todos estos detalles tan desastrosos, capture a nuestros hijos. Es el mayor temor que muchos de nosotros como padres tenemos. Que nuestros hijos pronto comiencen a hacer decisiones y vivan vidas y paguen las consecuencias de un sistema de valores, escúcheme bien, que recogieron en el mundo que los rodeaba. Ese es uno de los mayores temores que tenemos los padres. De un mundo que ha rechazado, por ejemplo, la Biblia, que se burla de los valores morales de la Biblia, un sistema y una cultura que no solamente se burla de los valores cristianos y los valores de la fe cristiana y se burla de la Biblia, pero que también ha encontrado en alabar el sexo, ha alabado la violencia e incluso muchos creyentes hemos adoptado esto como parte normal. Muchos, incluso en la iglesia, hemos adoptado el pecado como algo normal, la desobediencia como algo normal. Y esto es algo que es necesario atenderlo en el día de hoy. Un mundo que ha rechazado la Biblia. Y ahora, hemos adoptado a veces como creyentes incluso los conceptos morales de este mundo. Y eso es lo que hemos estado transmitiendo a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones los están absorbiendo. Mi propósito en esta tarde es que en este último mensaje, en esta serie de Juegos de Verano, es que todos sepamos que podemos transferir este testigo, escúcheme bien, que podemos transferir este testigo de valores bíblicos a nuestras próximas generaciones. Usted y yo lo podemos hacer. Podemos transferir la verdad bíblica a nuestros niños y adolescentes. Podemos absolverlos, podemos liberarlos para que vivan una vida piadosa en medio de un mundo impío. Y ahí es donde usted y yo entramos, y es lo importante de esto, del relevo, de pasar este testigo a las nuevas generaciones. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad pasar este testigo a las próximas generaciones, incluyendo mis hijos. Ahora, habrá problemas, esto sin duda, habrá obstáculos, la multitud se lo va a distraer, será difícil, sí lo sabemos. Y al igual que en un relevo, creo que en el relevo del deporte, creo que usted y yo tenemos una pequeña distancia y tiempo para hacer este traspaso del testigo a las próximas generaciones. Y un error de cálculo, una distracción, una vacilación en el traspaso de este testigo nos puede costar la carrera. Así que, si podemos transmitir estos valores bíblicos a las próximas generaciones, no podemos dar marcha atrás. No podemos incluso empezar de nuevo. No podemos aislar incluso a nuestros hijos de los efectos de esta sociedad corrupta y de las cuales ellos y nuestras nuevas generaciones están absorbiendo todos sus valores que los están haciendo, que ahora incluso están practicando en la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora mismo? ¿Qué podemos hacer para transmitir nuestros valores, lo que más importa, los valores bíblicos, para instalarlos, estos conceptos bíblicos de verdad, de moralidad en nuestros niños y en nuestros adolescentes?
Escúcheme bien, porque la respuesta realmente de cómo podemos hacerlo o qué debemos hacer es una respuesta muy antigua que Dios la dio a sus siervos allá miles de años atrás, y estos hombres tenían la responsabilidad de transmitirla a las nuevas generaciones, y de generación en generación en generación tenían que irse transmitiendo, tenían que ir pasando los códigos de ética, los valores, el testigo de una generación a otra. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en la palabra de Dios, y déjeme darle lectura. Es un pasaje muy conocido, yo lo he usado muchas veces, aún cuando vamos a dedicar un niño o un bebé aquí en el templo. Y este es el pasaje, dice en Deuteronomio 6, dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y note bien, versículo 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Habla de ellas cuando estén en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta fue la fórmula que Dios le dio a nuestros antepasados. Y es la fórmula que te ha dado a usted como padre, como madre también. Escúcheme bien, como maestra, como maestro. Entonces, en este pasaje, en realidad, nos da lo que yo llamo un modelo divino para pasar esta batuta, este testigo de fe y valores cristianos a nuestros hijos. Un modelo que involucra por lo menos 3 pasos. 3 pasos. Y el primero que vamos a tratar es que para poder pasar este testigo a otra generación, a tus hijos, es necesario que desarrolle una amistad con ellos. Déjeme decirle que este mensaje es muy complicado para mí para predicarlo también. Porque yo creo que yo he fallado en este primer principio de establecer una verdadera relación donde haya comunicación con nuestros hijos. Este pasaje dice que debemos enseñar estas cosas que el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice que estas cosas debemos nosotros enseñarlas a nuestros hijos. Cuando te acuestes, cuando te levantes. En otras palabras, hay que saturarlos de estos principios. Pero ¿se ha preguntado usted, por ejemplo, se ha preguntado alguna vez de cómo podemos enseñar nosotros estos valores y principios a nuestros hijos o a nuestros nietos, a los que están en nuestro departamento de niños o en nuestra clase, donde quiera que estemos alrededor de ellos? No podemos esperar transmitir, escuchen bien, estos valores si no nos sentamos con ellos. Si no desarrollamos una relación con ellos, es imposible el poder transmitir estos valores bíblicos, estos conceptos bíblicos, estos valores bíblicos a los niños, a nuestros hijos, si no tenemos una relación. Por ejemplo, si usted llega tarde de su trabajo, su niño ya está acostado, ¿cómo va a conversar con él? O se va antes de que él se levante. Entonces, si nunca tendremos la oportunidad de construir una relación, si no construimos una relación con nuestros hijos, ellos buscarán esa relación con otras personas afuera. La van a buscar. ¿Por qué? Porque son seres creados que hemos sido creados al igual que usted y yo para ser personas relacionados con otras personas. Somos seres sociales, en otras palabras. No podemos impartir la verdad sin una relación honesta, significativa.
que debemos enseñar diligentemente a caminar, al acostarse, etcétera. Pero todo esto involucra una relación. Entonces, el primer paso para poder transmitir los valores cristianos a nuestras nuevas generaciones es establecer una relación, desarrollar una relación entre padre e hijo. Si deseas que tu hijo tenga valores piadosos, construye en el contexto de esa relación, construye una relación en el contexto que ellos viven para poder transmitir esta verdad. Asegúrese que sus hijos lo vean como de verdad, que su esfuerzo es sincero, que su esfuerzo es honesto por establecer esa relación, que esa relación no sea basada en el autoritarismo, que esa relación más bien sea basada en el amor y no en la autoridad, y que esa relación sea basada en la honestidad y la veracidad, para que lo que usted y yo comuniquemos a ellos tenga sentido, para que lo que usted y yo les transmitamos en el testigo que les vamos a dar a la nueva generación, tiene que tenga veracidad, que ellos sepan que eso es real, que ellos sepan que eso es verdad. Entonces, esa es la primera parte. La primera parte tenemos que desarrollar, dijimos, una relación. La segunda cosa que debemos hacer es desarrollar una amistad. Y la segunda es poner nosotros el ejemplo, ser nosotros el ejemplo. El pasaje que hemos leído hace un énfasis específico en usted y en mí. Él dice, escucha Israel, dice, ama al Señor tu Dios. Y luego dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábalas en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Y luego dice, incúlcalas, dice continuamente a tus hijos. Habla de ellas cuando estés en tu casa, cuando estés en tu camino, cuando te vayas a acostar. Entonces el énfasis que hace es sobre usted y yo. Tú eres la persona, usted lo sabe, pero creo que a menudo nos olvidamos de estos y a veces a menudo nos olvidamos de que estamos siendo observados nosotros por nuestros hijos. Estamos siendo observados todo el tiempo. Entonces, por eso es que la palabra dice que debemos poner todo. Primero, la palabra tiene que estar en nosotros, en tu corazón. Usted debe estar amando a Dios con todo su corazón. Si quieres que tu hijo ame a Dios con todo su corazón, usted y yo tenemos que amar a Dios, ser el ejemplo de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Si queremos que nuestros hijos estén viviendo una vida piadosa, amando a Dios de esa manera, entonces primero el versículo dice que la palabra debe estar en vuestro corazón, en nuestro corazón primero. Es usted el que debe estar poniendo el ejemplo de amar. En otras palabras, si queremos transmitir valores bíblicos a nuestros hijos y la verdad bíblica a nuestros hijos, debemos modelar estos valores, debemos modelar estos principios y verdades con nuestra propia vida. No se trata de decirle a nuestros hijos, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Aquí se trata de modelar. Si deseamos que nuestros hijos y nuestras hijas acepten la idea de que existen normas absolutas del bien y el mal, entonces debemos dejarles ver esas normas absolutas en nosotros para que ellos las puedan ver y entender.
¿No es cierto que a veces cuando vamos manejando de pronto no queremos que nuestros hijos miren, especialmente cuando ya saben leer los límites de velocidad y luego saben leer en la velocidad que vas? No, a veces no queremos de que los hijos vean el límite de velocidad que vas porque saben cuál es el límite. Entonces a veces como padres tratamos de excusarnos y tratamos de venir con cosas. No queremos que nos vean que vamos manejando a 70 millas en un lugar donde se debe manejar a 30 millas, ¿no? Entonces, y diariamente, y diríamos cosas, por ejemplo, como, es que papá tiene que ir un poco más a prisa, o es que los que hicieron estos límites de velocidad no pensaron de que los padres necesitaban correr un poco más rápido, etcétera, etcétera. Entonces tratamos de hacer todo esto, pero en todo ese proceso que usted y yo vamos siendo un mal ejemplo a ellos, lo que les estamos diciendo es, tú puedes romper las reglas de tráfico y desobedecer las leyes naturales de este país. Es lo que le estamos diciendo en todo el proceso. Por eso hablamos de la importancia de ser realmente un ejemplo. Ahora, no estoy diciendo de que usted y yo debemos de vivir vidas perfectas ante nuestros hijos, sino simplemente vidas que sean consistentes, que modelan los estándares bíblicos. Por ejemplo, si quiero enseñar a mis hijos a valorar la honestidad, no debo de olvidar, por ejemplo, de poner todos los centavos y todo el dinero que gano, efectivo o no efectivo, al gobierno en la declaración, de declarar cada centavo o cada dólar que gano. Si yo quiero que mis hijos aprendan la honestidad, yo tengo que modelarles a ellos que soy honesto. Por ejemplo, si yo quiero que mis hijos huyan de la inmoralidad sexual, y entonces yo tengo que estar y supervisar, por ejemplo, de que los programas que yo estoy viendo, incluso en la televisión o en la computadora, sean programas adecuados. Entonces yo tengo que modelar para ellos, porque les estoy pasando el testigo a ellos de qué es lo que yo quiero que ellos vivan. Entonces me estoy explicando. Ahora, fíjense lo siguiente. Permítame incluir, por ejemplo, en esta parte algo muy importante, antes de entrar al tercer aspecto que vamos a tratar ahora. Esto no solo lo pienso con frecuencia también, pero a veces nosotros no podemos culpar en realidad a las nuevas generaciones por lo que están haciendo, por sus valores que están practicando, etcétera, etcétera. En realidad, por ejemplo, esto se reduce a un aspecto. Nosotros, usted y yo, podemos elegir si lo transmitimos esto a nuestros hijos, o transmitimos nuestros valores cristianos a nuestros hijos, o no lo transmitimos. Es una opción suya. Pero no podemos culpar a nadie de las acciones y actitudes y prácticas de nuestros hijos si nosotros intencionalmente, legítimamente y intencionalmente, voluntariamente elegimos no transmitir los valores bíblicos. Es más, tirar el testigo al suelo y tirar la carrera. Así que en el momento, porque es fácil nosotros de culpar a los demás por lo que, es que ellos fueron mala influencia para mis hijos aprendieron de ellos. Bueno, quizás aprendieron de ellos porque no aprendieron de nosotros. Entonces la importancia es que no puedo responsabilizar a las generaciones más jóvenes si no le he transmitido lo que creemos en verdad, como verdades bíblicas. Pero le diré que es mucho más fácil quejarse de los demás y culpar a los demás que asumir a veces que ha sido o que es mi propia responsabilidad. Así que permítame decirle también que su carrera, siempre y cuando esté escuchando usted, su carrera no ha terminado. Todavía hay
hay espacio, todavía hay tiempo, todavía podemos influir, todavía podemos transmitir estos valores a nuestros hijos. Aún si eres abuelo, puedes transmitir estos valores a tus nietos y a tus hijos todavía. Todavía es tiempo, las nuevas generaciones todavía lo están esperando. Así que volvamos al tercer aspecto que quiero tratar con ustedes. Tienes que compartir la verdad. Ahora recordemos que nuestros hijos y nuestras nuevas generaciones están adoptando lo que le llaman la verdad relativa, el relativismo. Y eso complica mucho. ¿Y por qué están adoptando ellos la verdad relativa? Porque no se les ha transmitido una verdad absoluta. La verdad es Cristo, escúcheme bien, es Cristo. Transmitir nuestros valores a nuestros niños en esta próxima generación incluye instrucción que incluya la instalación de valores bíblicos y compromiso de enseñar a nuestros hijos de manera consistente y repetida. De manera consistente y repetida. Esto es importante. Ahora, en cada oportunidad que hay un estándar del bien y el mal que trasciende las ideas y opiniones de los seres humanos. Pero déjeme hacer una pausa aquí y darle una nota interesante. Por ejemplo, ¿cómo podemos que la verdad de Dios se convierta en una mentira en la vida de nuestros hijos? Es tan fácil. Recuerde que dijimos que nuestros hijos nos están observando. Ellos observan, ellos analizan, ellos ven. Pero una de las maneras como la verdad de Dios se convierte en una mentira es que lo que nosotros predicamos, lo que enseñamos o lo que les decimos de la Biblia, y nosotros hacemos lo opuesto a lo que nosotros les decimos, el muchacho comienza a decir, entonces eso es una mentira. Lo que él dice es una mentira. Si Dios dice que debemos amar a nuestros prójimos, por ejemplo, pero yo tengo rencores y odio contra alguien, lo que estoy diciendo es que esa palabra que dice Dios de amar a nuestros enemigos es una mentira, porque no lo estoy viviendo. Entonces, las nuevas generaciones están figurando estas cosas y se dan cuenta de que entre más usted hable y menos practique la palabra, eso se va convirtiendo en una falsedad. Dice la Biblia que no dejes de congregarte como todos tienen por costumbre. Entonces, pero si usted no se está congregando, esa palabra que es verdad se transforma en mentira. Porque no lo estás practicando. No es real en tu vida, no es verdad en tu vida. Entonces, el hecho de predicar y de transmitir la verdad, debemos compartir la verdad, no solamente de palabras, sino de hechos. Que esa palabra de verdad sea concretizada, que sea realmente vivida. Ahora, fíjense lo siguiente, este pasaje dice que debemos nosotros de enseñar las cosas con diligencia. Ahora, diligencia, ¿qué significa? Que es urgente. Es urgente porque las generaciones se van avanzando, van creciendo. Tendrían que mostrarse, por ejemplo, varias generaciones atrás. Yo recuerdo eso, yo viví de esa manera con mi padre. Recuerdo que desde que tengo uso de razón, siempre anduvimos con él. Mi hermano mayor y yo éramos los dos varones primeros de la casa y siempre anduvimos con él en las labores, en el trabajo, todo el día, ¿sabe? Todo el día. Y todos los días casi siempre estuvimos junto con él. Y entonces estamos aprendiendo
Aquellas cosas de Él. Queríamos saber de la honestidad, la aprendimos de Él. La ética del trabajo la aprendimos de Él. El valor de la vida lo aprendimos de Él. Los valores morales los aprendimos de Él. Porque siempre estuvimos a nuestro alrededor. Siempre lo tuvimos con nosotros y eso obviamente hoy ha cambiado, es muy complicado ahora, ya no existe eso, ahora hay que hacerlo, pero de otra manera quizás, y ahora eso fue hace mucho tiempo. Ahora en día sabemos que nuestros hijos tienen diferentes actividades, escuela, práctica de deportes, tienen baile, tienen ensayos, tienen sus amigos. Entonces ahora es más complicado. Nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones ya no están tanto tiempo con los padres como era antes. Las hijas pasaban mucho tiempo con sus mamás y aprendían sus valores de sus madres. Por ejemplo, hoy en día yo creo que tenemos una de las cosas interesantes es que nosotros, si vamos a compartir estos valores y verdades bíblicas, en realidad en esta generación se ha convertido en la prioridad, en la menos prioridad de nosotros. En otras palabras, en la lista de nuestro calendario es lo último que está. El querer compartir estos valores. Ahora, sí nos preocupamos por dejarles una buena chequera o una buena póliza de seguro y solidez económica, pero no nos estamos preocupando en dejarle los principios que van a regir su vida en el futuro. Entonces debemos compartir en realidad la verdad. Ahora, tenemos que aprovechar, por ejemplo, todos los viajes al mercado o quizás las cenas, que tienes comida junto con ellos. Quizás tienes que aprovechar, por ejemplo, los programas favoritos de televisión que ellos miran y sentarte con ellos y discutir sobre la sexualidad, sobre el matrimonio. Quizás es importante sacar el álbum de tu boda y hablarle de la importancia del matrimonio. Hay muchas formas que tenemos que hacerlas en el día de hoy, de contextualizarlos a la nueva forma de vivir del día de hoy, porque ya no pasamos tanto tiempo con ellos. Ahora, es importante que debemos nosotros tratar de enseñar a nuestros hijos aquellas cosas que para ellos son importantes. Como dijimos, tenemos que establecer una relación con ellos, tenemos que modelarles y tenemos que compartir la verdad con ellos. Hay una verdad absoluta, y esa verdad es Cristo. Ahí está todo. Hay una canción con la que quiero terminar en esta tarde, que creo que es una de las canciones más tristes que yo he escuchado. Y la canción dice, más o menos, se la voy a leer algunas de las palabras, porque no las puedo poner. Dice, este es el padre hablando primero. Dice, mi hijo llegó el otro día. Vino al mundo de la manera habitual, pero había aviones que tomar y facturas que pagar. En otras palabras, la primera frase dice, lo que está diciendo es que el niño nació su bebé, pero él no estaba cuando nació su bebé. Él andaba viajando y porque tenía facturas o biles que pagar. Dice, aprendió a caminar mientras yo estaba afuera. Y estaba hablando antes que ni me diera cuenta. Y a medida que crecía, el niño decía, voy a ser como papá. Sabes que voy a ser como tú. Dice, cuando vuelves a casa, papá, ya el niño sabía hablar. Y el papá dice, no sé cuándo, pero nos reuniremos y entonces, ¿sabes qué? La pasaremos muy bien. Mi hijo cumplió 10 años el otro día y me dijo, gracias papá por la pelota. Vamos a jugar. ¿Puedes enseñarme cómo tirar la pelota? Y dije, hoy no, tengo muchas cosas que hacer. ¿Está bien? Y él se alejó, pero su sonrisa nunca se apagó. Dijo, voy a ser como él, decía el niño.
sabes que voy a ser como Él. ¿Cuándo vuelves, papá? No sé cuándo. Pero nos reuniremos y entonces sabes que la pasaremos bien. Bueno, vino un día de la universidad. Él llegó de la universidad un día, tan parecido como un hombre, que solo tuve que decir, estoy muy orgulloso de ti. ¿Puedes sentarte un rato? Sacudió su cabeza y dijo con una sonrisa, lo que realmente quiero es que me prestes las llaves del carro. ¿Me las puedes prestar? Y dice, nos vemos más tarde. ¿Cuándo vuelves a casa, hijo? Ahora es el papá diciendo esto. El hijo dice, no sé cuándo, pero nos reuniremos, papá. Y sabes que cuando eso pase, la pasaremos muy bien. El papá dice, hace mucho tiempo me jubilé, mi hijo se mudó, lo llamé el otro día y dijo, me gustaría verte si no te importa. Y él dijo, me encantaría, papá, si puedo encontrar tiempo. Verás, mi nuevo trabajo me lleva mucho tiempo y mis hijos están enfermos. Pero seguro que es un placer hablar contigo, papá. Ha sido un placer. Y cuando colgué el teléfono, se me ocurrió que él había crecido como yo, dice el papá. Mi hijo es como yo. ¿Cuándo vuelves a casa, hijo? No sé cuándo, contesta el hijo. Pero nos reuniremos, papá. Vamos a pasar un buen tiempo juntos después. Esta es una de las, quizás de las canciones más tristes que hay. De un hijo que nació, creció y alejado de su padre. Y exactamente lo que el padre hizo y dijo era lo que el hijo estaba haciendo y diciendo. Ahora mismo yo sé que quizás algunos tienen dificultades para escuchar este mensaje, porque de alguna manera se te ha caído el testigo. Ya sabes que en realidad lo genial de todo esto es que tal vez se te cayó el testigo, pero ahora puedes volver a recogerlo. Puedes volver a retomarlo y retomar la carrera. No va a ser fácil porque quizás ya tus hijos han crecido y es muy difícil establecer una relación con los hijos ya adultos. Quizás va a ser difícil que tú quieras modelar ahora la palabra de verdad en tu vida para ellos. Cómo se sirve a Dios, cómo se asiste a la iglesia, cómo se ama a Dios. Todo eso quizás va a ser difícil. Y quizás lo encuentres extraño. Pero todavía hay tiempo. Todavía hay oportunidad mientras Dios te dé vida y no le hace la edad que tengan tus hijos, no le hace la edad que tú tengas. Tú tienes la oportunidad de volver a retomar la carrera y pasar este testigo a la nueva generación que viene detrás de ti. Es nuestra responsabilidad. Y Dios de allí te va a llevar cuenta. Si lo dejaste caer, levántalo. Yo he tenido que levantarlo muchas veces. Levántalo y pásalo. Si le quieres dejar verdaderamente una herencia que valga la pena a la próxima generación, son los principios de la palabra de Dios. No es el dinero, no son posesiones, no son cosas. Es los principios de la palabra de Dios. Los principios bíblicos son los que lo van a sostener mientras camina en la vida y él va a ser feliz. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra, lo que yo quisiera para mis nuevas generaciones es que ellos aprendan a amar y servir a Dios para que sus vidas tengan realmente sentido de vivirla.
para que no vivan unas vidas estériles, basadas en sí mismo, en su egocentrismo, sino que vivan unas vidas dadas a los demás, sirviendo a Dios a través de los demás. Transmite este testigo a la generación que viene detrás de ti. Que Dios te bendiga en esta tarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios, por mis hermanos. Bendígalos y esté con ellos, Señor, y que este día sea un día de decisión importante, Señor. Padre, que si han dejado caer el testigo, Señor, lo levanten y puedan seguir hacia adelante para transmitirlo a las nuevas generaciones, Señor. Los ponemos en tus manos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.